Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Una mujer estuvo a punto de lanzarse del puente del Incienso, pero la intervención de un hombre que transitaba por el lugar evitó la tragedia. El presidente Alejandro Giammattei inaugura el ciclo escolar 2022 en Escuintla, implementando clases en diversas modalidades debido a la situación sanitaria. En internacionales, Rusia evacúa a civiles ucranianos de territorios rebeldes para evitar víctimas. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Muy buenas tardes y buena semana. Bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder acompañarle y darle a conocer aquellas noticias que han marcado la jornada. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Comenzamos con las noticias. Este lunes se reportó la primera panadería que subió el precio de sus productos tras el alza de los insumos básicos para su elaboración. Así como la panadería de la colonia El Tesoro, zona 2 de Misco, ya varias se han anunciado en redes sociales respecto al incremento del pan. Semanas atrás, varios panaderos se habían quejado del costo de la harina, manteca, azúcar, entre otros, lo que les afectó las ganancias a estos empresarios. Una mujer intentó lanzarse del puente del Incienso en la zona 7 el pasado fin de semana. Un hombre que transitaba por la calle logró ver cuando ella subía a la reja de seguridad. Por lo tanto, corrió hasta tomarla por las piernas para lograr bajarla. En el video podemos observar que un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil corren para detenerla. Según Amílcar Montejo, de la Policía Municipal de Tránsito, la mujer no fue identificada y cuerpos de socorro acudieron para estabilizarla. Otros usuarios y agentes de seguridad nacional se sumaron al esfuerzo de poder controlarla debido a la fuerza que ejercía. La señorita no fue identificada y recibió el auxilio de los bomberos. Esto en el periférico, yendo de zona 7 a zona 3. Un joven que pasaba por el área logró agarrarle un pie y de esta manera... Un motorista quedó con varias heridas al ser arrollado en el kilómetro 64, ruta CA9 Sur, jurisdicción de Escuintla. Según los agentes de Provial, una camioneta agrícola estuvo involucrada. Bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia luego de que testigos observaran el suceso. El piloto de un carro tipo sedán se salió de la carretera, empotrándose entre los árboles sobre el kilómetro 72.5 de la ruta CA2 Occidente en Siquinalá, Escuintla. Según los agentes de Provial, el conductor perdió el control del vehículo. Se reportan únicamente daños materiales y la persona que conducía el vehículo se encuentra estable. El piloto de un automóvil perdió el control y quedó volcado en bosques de San Nicolás, zona 4 de Misco. Usuarios que presenciaron el accidente se movilizaron para atender al conductor y a los posibles acompañantes. Según los testigos, el piloto tenía varias heridas en el cuerpo por la magnitud del impacto.
Una mujer falleció al caer de un autobús en movimiento en la calzada Roosevelt y 36 calle de la zona 11, Ciudad Capital. Bomberos municipales informaron que se trata de una mujer de aproximadamente 40 años, quien por motivos desconocidos cayó de la camioneta. Los bomberos agregaron que al momento de atenderla ya se encontraba sin signos vitales debido a que sufrió un golpe en el cráneo, lo que provocó que falleciera de inmediato. Julio César Sánchez, de 26 años, murió en la noche del domingo tras impactar con su motocicleta contra una jaula cañera. El trágico accidente ocurrió en el kilómetro 198 de la aldea La Guitarra, en Retaluleu, ruta que conduce hacia Champerico, a pocos metros de donde residía el motorista. De acuerdo a las autoridades y cuerpos de socorro, Sánchez se dirigía a su vivienda tras realizar algunas diligencias y falleció por la gravedad de las heridas. Un presunto asaltante fue detenido en la avenida Petapa, zona 12. Según la víctima, que era usuaria de un autobús de Villanueva, el delincuente subió a la unidad para quitarle sus pertenencias a los pasajeros. Sin embargo, las personas lograron evitarlo, deteniendo a uno de ellos. En el video se mencionan que se trataba de dos asaltabuses, pero uno logró escapar y huyó del lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil atendieron y detuvieron al presunto delincuente. El piloto del autobús exclamó que no es la primera vez que se sube a las unidades de transporte para asaltar, pero esta vez se cansaron y lograron detenerlo. Uno, el otro se fue a la verga. Pues de la gran puta. No es primera vez que me roban. Sí, va que sí, ya ves. Yo todavía así como que, mira, te regalo 2 quetzales que cargo ese tío, ¿ah? Y viene el otro celote y le dice, me empezó a saltar a toda la gente, pues. Y viene el hijo de la gran... Hace una semana varias personas murieron por un accidente en el kilómetro 19.5 de la ruta interamericana. Hoy, un equipo de Noticiero Guatevisión se desplazó hasta Misco para conocer la historia de Luis Sol, quien perdió a 2 familiares en el percance vial. Hoy, su hija vive las consecuencias y secuelas del accidente, las cuales nos cuenta Henry Montenegro. Henry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y hoy hemos viajado hasta la comunidad de la zona 10 de Misco para conocer la historia de Luis Sol. Él, la semana pasada, perdió a 2 familiares en el accidente de tránsito del kilómetro 19.5 de la ruta interamericana, donde un cabezal perdió el control y embistió a varios vehículos a su paso. Él perdió a su esposa y también a su suegro. Además, hoy debe cuidar a su hija de 3 años, quien resultó herida, sufrió una fractura en la pierna izquierda, y nos cuenta cómo recuerda ese día. Ellos iban, gracias a Dios, teníamos una clase de piscina para ella. Empezando estaba, allá arribita, por el Xúquer Montano. Entonces, de 3 a 4 de la tarde, al salir ellos, ya sucedió el accidente. Ellos venían en un taxi. Don Luis recuerda que cada vez que su hija iba a natación, su esposa le hacía alguna videollamada para que pudiera observar cómo se desarrollaba la clase. Sin embargo, ese día no recibió ninguna llamada y esto le generó una sospecha de que algo pasaba. A los minutos, familiares lo comenzaron a llamar para avisarle que había ocurrido un accidente y él debió viajar desde la zona 1 de la capital, en donde se encontraba trabajando, para llegar hasta el área del accidente. Me estaban localizando un montón de gente, yo llamé, estaba desesperado porque me iban en moto, salí corriendo. Fue un día de mucho tráfico porque se paralizó el tráfico allá arriba. Me costó mucho llegar porque llegué como a las 6:30. Y ya todo estaba, ya no me dejaban entrar y todo eso. Pero en el momento cuando me dijeron que mi hija estaba viva y estaba estable, empecé a enloquecer porque empecé a localizar a uno de mis contactos y gracias a Dios me dijeron que en el Hospital Roosevelt estaba ella estable. Y entonces, cuando yo llegué, a mí me estaban esperando porque quería que yo me hiciera presencia por mi nena.
Como resultado de este percance vial, 10 personas resultaron heridas. De estas, 4 ya fueron dadas de alta de los centros asistenciales y únicamente 6 permanecen en el Hospital Roosevelt. De estos, 4 se encuentran en estado estable según la última actualización del centro asistencial, mientras 2 permanecen en estado delicado. Hubo un caso de una de las pacientes que debió ser trasladada al hospital del Parque de la Industria, esto debido a que fue diagnosticada con COVID-19 y además porque debe recuperarse luego de este percance vial. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos atentos a la información que tengas para nosotros. Conocemos ahora qué sucede en el mundo. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet. Find new roads. Australia reabrió sus fronteras internacionales a los turistas vacunados al país oceánico y relajó el lunes las restricciones vigentes hace casi 2 años por la pandemia del coronavirus, de las más estrictas del mundo. En marzo de 2020, Australia cerró sus fronteras a casi todo el mundo, con excepción de sus ciudadanos y extranjeros residentes, en su intento por detener el aumento del número de contagios. Esta prohibición de viajar también afectó a sus ciudadanos, quienes solo podían trasladarse al exterior con una causa justificada. Y el gobierno del presidente Luis Abinader en República Dominicana comenzó a levantar el domingo unos 160 kilómetros de muro en la frontera con Haití. El mandatario, quien prometió la construcción del muro hace un año en un discurso ante el Congreso, explicó que en esta primera etapa de la obra se levantarán 54 kilómetros de muro en las áreas más pobladas y sensibles de la frontera. El proyecto tendrá una inversión aproximada de $31 millones y se prevé que su ejecución dure cerca de 9 meses. De nuestra República Dominicana. De esta manera, el presidente Luis Abinader, los trabajos de construcción de esta verja inteligente en la frontera. Y así vimos como el excelentísimo señor... El humo y las cenizas del volcán Etna se apoderaron del cielo de Catania. Las autoridades de esta ciudad portuaria italiana se vieron obligadas el lunes a ordenar el cierre del aeropuerto, uno de los más importantes de Sicilia. Según la Protección Civil siciliana, el volcán formó ríos de lava y una nube de humo, mientras las cenizas se extendían por más de 10 kilómetros. El dirigente de la autoproclamada República Separatista Prorrusa de Donetsk, en guerra con Ucrania, anunció la evacuación de civiles de esta región del este de Ucrania a Rusia y acusó a Kiev de preparar una invasión tras el aumento de los enfrentamientos. Para evitar víctimas civiles, pido a los habitantes de la República que abandonen el territorio hacia la Federación Rusa lo antes posible. Así lo dijo un comunicado recogido por los medios locales. Остался потихонечку. Не было смысла. El presidente ruso Vladimir Putin acusó este lunes a las potencias occidentales de usar la crisis con Ucrania para amenazar la seguridad de Rusia y dijo que decidiría hoy si reconocía la independencia de las dos regiones separatistas prorrusas del este. Una vez más, Putin acusó a Occidente de utilizar Ucrania como instrumento de confrontación con nuestro país, lo que supone una amenaza seria, muy importante para nosotros. Estas declaraciones del jefe de Estado se producen después de que Rusia anunciara este lunes que sus fuerzas de seguridad habían eliminado a 2 grupos de saboteadores ucranianos que habían penetrado en su territorio y de acusar a Ucrania de haber bombardeado un puesto fronterizo, afirmaciones que niega Kiev.
Estos son los portones de Mariscal Zavala. Posteriormente hay garitas que están resguardando efectivos del Ejército Nacional y custodios del sistema penitenciario. Hay una vía pavimentada de 800 metros de longitud que conduce al penal de esta base militar. Lo que poco se conoce es que adentro de estas instalaciones se oculta algo. No toda la población reclusa vive en las mismas condiciones. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Vamos a la primera pausa, pero al volver, presidente Alejandro Yamatei inaugura el ciclo escolar 2022 en Escuintla, implementando clases en diversas modalidades debido a la situación sanitaria. Volvemos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de la emisión en directo. Quiero contarle que un camión de transporte pesado perdió el control por ir a alta velocidad y se pasó al carril contrario en el kilómetro 68 de la ruta al Atlántico CA9 Norte en Guastatoya, El Progreso. La unidad de protección vial del Ministerio de Comunicaciones acudió al lugar y se percató que únicamente se registraban daños materiales. Cerca de 200.000 niños regresaron a estudiar en el sector público de Quiché. Las autoridades educativas del departamento inauguraron oficialmente el ciclo escolar 2022 en la Escuela Tipo Federación Tecumumán de Santa Cruz del Quiché, con un reducido número de alumnos y docentes. 18 de 21 municipios de este departamento se encuentran en color rojo del tablero epidemiológico de COVID-19, lo que hace que la educación se imparta a distancia a través de plataformas de Internet. Varios padres de familia se han quejado que esta modalidad no ha funcionado por la falta de recursos. Aunque el municipio está en alerta naranja, solamente 4 establecimientos privados regresaron a clases presenciales en la cabecera departamental de Huehuetenango. Vamos con nuestro compañero Mike Castillo para conocer más detalles. Mike, buenas tardes y buena semana. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto poderlos saludar a nuestros amigos televidentes. Me encuentro en la Escuela Tipo Federación en la cabecera departamental de Huehuetenango. 800 estudiantes no podrán regresar a estas instalaciones, por lo menos no durante esta semana, a pesar de que la alerta se encuentra en color naranja. Según las autoridades, porque aún no se ha hecho la supervisión de este establecimiento y no se tiene el aval del Ministerio de Salud para que los estudiantes puedan regresar, como se ha pedido por parte de la mayoría de padres de familia que han exigido que las clases sean de manera presencial, pues aseguran que el tema virtual no ha dado los mejores resultados que se esperan. Conversamos con algunos docentes en torno a las expectativas que se tienen en este arranque de este ciclo escolar y aseguran que la mejor manera de impartir clases es teniendo a los estudiantes en las aulas, aunque esto no es una decisión que a ellos les corresponde tomar. Vamos a hacer en forma híbrida siempre y cuando el área de salud pues venga con la aprobación. Pues viera que tenemos a la fecha en primaria tenemos 729 alumnos y en primaria tenemos 100, en preprimaria tenemos 100 alumnos. En cuanto a los espacios, pues las aulas pues son de la medida adecuada. Algunos padres de familia manifiestan que quieren que sus hijos vengan de manera presencial, sin embargo otros padres de familia, pensando en la seguridad de sus hijos, han dicho que no envían a sus hijos a clases hasta que no se tengan las medidas sanitarias al 100%.
Por aparte, la Procuraduría de Derechos Humanos ha expresado su preocupación en torno a esta problemática, pues según el auxiliar departamental, se deben garantizar los dos derechos, el derecho humano a la salud y a la educación. Hay algunas responsabilidades que no se quieren asumir ni por el Ministerio de Salud como ente rector, pero tampoco se quieren asumir por parte del Ministerio de Educación. Entonces lo que ha habido es, siento yo, un cierto divorcio de parte de las instituciones que tienen que garantizar derechos fundamentales como es el derecho humano a la salud y el derecho humano a la educación. En tanto esto ocurre en el sector oficial, en el sector privado también los establecimientos educativos han decidido arrancar de manera virtual, aunque algunos ya lo hacen de forma presencial. Hasta aquí este reporte. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Casquillo, Noticiero Guatevisión. Mike, muchísimas gracias. Continuamos ahora con información departamental y hablamos acerca del acto oficial de inauguración que ocurrió en la Escuela Bicentenario construida en la colonia La Dignidad en Escuintla. Allí acudió el presidente de la República, Alejandro Yamatei, en compañía de la ministra de Educación, Claudia Ruiz. Aunque se resaltó la importancia de este edificio, que aseguran tiene capacidad para atender a más de 1.000 estudiantes, aún hace falta que se concluya el proyecto. Por el tamaño, y si lo hubiéramos hecho con el método constructivo tradicional, era una obra que se hacía en 2 años. Presidente, esta obra la estamos terminando un poco más de 8 meses y 15 días, con las mismas calidades, con los mismos estándares y sobre todo sobrepasando los estándares de calidad. Para nosotros la responsabilidad es dedicarnos a hacer la tarea que nos corresponde y es educar. 1.075 alumnos, desde preprimaria hasta básico, aquí en el mismo lugar. Toda la tecnología de las aulas, con toda la posibilidad de ser lo más diáfanos y transparentes mientras no el impulso de la reforma educativa. Ya se reportan cortes de energía eléctrica en varios sectores de la ciudad de Quetzaltenango, sin que hasta el momento exista un informe oficial sobre la falta de servicio por parte de la empresa eléctrica municipal. En la ciudad altense, los cortes de luz son recurrentes debido a múltiples factores. La empresa municipal, en otras oportunidades, ha informado que los cortes se deben a la caída de cables del tendido eléctrico, cortocircuitos y accidentes de tránsito. Sin embargo, los apagones afectan la productividad de empresas y comercios, quienes se quejan, además de lo inestable del voltaje. La crisis por falta de medicamentos en el Hospital General San Juan de Dios continúa. Médicos ahora de todas las áreas de medicina se han sumado a la demanda de los residentes. Andrea Domínguez está en el lugar y nos cuenta los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rocío. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Así es, continuamos dándole seguimiento a lo que ocurre acá en el Hospital General San Juan de Dios, un desabastecimiento que ya ha cobrado vidas y que han sido los propios médicos quienes han alertado y están también subiendo la voz para pedir ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud ante la escasez de medicamentos que se vive en este centro asistencial. Me acompaña uno de los jefes de emergencias, el doctor Napoleón Méndez. Doctor, la situación que ustedes hoy acá viven, incluso acaba de concluir una asamblea en la cual han tomado diversas decisiones, pero con la cual también se sigue la demanda de estos medicamentos que hoy han amanecido ustedes careciendo de varios. Sí, mucho gusto. Bueno, muchas gracias por dirigirme. Quiero dirigir este mensaje a la población. Nosotros hoy estamos representando a esos pacientes que no tienen voz, a esa gente necesitada con muchas patologías, con muchas enfermedades tipo COVID y no COVID, y nosotros lo que estamos pidiendo en esencia es tener todas las herramientas necesarias para poder atender a la población como se merece y como nosotros bajo nuestras capacidades científicas y conocimiento lo podemos hacer, pero hoy vemos comprometidos esos buenos tratamientos por la falta de insumos. La supervisión, la PDH ha hecho varias supervisiones y ha demostrado precisamente lo preocupante del desabastecimiento y se habla en porcentajes. A nosotros no nos gusta mencionar porcentajes porque imagínese usted un 99.9% de abastecimiento que sería, digamos, ideal, pero ese un medicamento, ese 1%,
puede significar un medicamento esencial para un paciente, para cientos de pacientes. Por lo tanto, nosotros exigimos tener el 100% de los medicamentos básicos, tener una infraestructura adecuada y que la inversión de los presupuestos y todas las ampliaciones que se han hecho en el tema de salud se vean palpables en la salud administrativa y la capacidad del hospital para brindarle todo lo que necesita la población. Doctor, si bien en este momento esta manifestación de medicamentos o insumos empieza por parte de los médicos residentes, los estudiantes, quienes empezaron a demandar esto, hoy también ustedes como médicos, jefes de las diversas áreas, se suman, también ya se ha planeado una marcha hacia el Congreso de la República. ¿En qué consiste esta? Pero también el ya llegar a medidas, a tomar también las calles como médicos, como gremio, para demandar algo para la población, para sus pacientes, que ustedes mismos señalan que se les están muriendo por la falta de insumos. Seguro. Bueno, tenemos como objetivo que la prensa nos vea, que la gente nos vea y se dé cuenta que los estamos representando, que estamos pidiendo que se respete el derecho humano a la salud. Eso es nuestro objetivo de salir mañana a las calles y pedirle tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo que se articulen, que se organicen para que ellos hagan su trabajo como lo saben hacer, que las compras sean eficientes, que las compras sean rápidas, que las compras sean transparentes. Nosotros lo que queremos es tener esas herramientas, esos medicamentos de la mejor calidad y todo el tiempo, sostenible por todo el 2022, el 23, y que vayamos creciendo como sistema de salud y la población pueda recibir lo que se merece. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que está ocurriendo acá en el Hospital General San Juan de Dios. Hay que tener muy claro algo, y es que incluso dentro de esta asamblea, muchos de los jefes de departamentos como oncología pediátrica señalaban que si bien ellos tienen algunos medicamentos para atender a los niños con cáncer, están teniendo medicamentos genéricos. ¿Qué quiere decir? Que son medicamentos que no son realmente los que deberían de estar prescritos o descritos para estos niños, sino que son medicamentos que únicamente los hacen estar bien por un momento, pero no los curan al 100% y no pueden tener un tratamiento de calidad como ellos lo merecen. A ello también se suma que han señalado frente a las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos estar siendo víctimas de amenazas por parte de la dirección debido a el hecho de estar comunicando a la prensa lo que está ocurriendo en este centro asistencial, pero sobre todo el estar denunciando a viva voz e incluso poniendo su rostro para ser la voz, como decía el doctor, del resto de guatemaltecos respecto a las carencias que ellos viven. Por ello también están ya teniendo el acompañamiento del Colegio de Médicos, así como de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes mañana los acompañarán en esta manifestación que saldrá de este hospital rumbo al Congreso de la República, intentando que los diputados y el propio ministro de Salud los atiendan y escuchen para tener de viva voz de ellos estas demandas de lo que se vive en este centro asistencial. Con esta información y con imágenes de María José Bonilla, yo retorno con ustedes a los estudios centrales. Reportó Andrea Domínguez. Andrea, y es que el desabastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria nacional no es algo nuevo, pero no por eso debemos dejar de prestarle atención. Observábamos hace algunos minutos el enlace de Andrea Domínguez donde nos retrata la situación del Hospital San Juan de Dios y comenzamos la semana con una noticia bastante preocupante. Según un estudio realizado por Fundesa, 45 hospitales del país solo tienen medicinas para funcionar un mes. Es un tema del que sin duda hay que hablar, ¿no es así, Otto? Buenas tardes. Hola Rochi, un gusto saludarte y también un gusto saludar a toda la audiencia de esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. En efecto, es una de las cosas que se deben de hablar y se deben de profundizar, y en sintonía con lo que Andrea nos estaba reportando, pues en efecto han habido algunas mediciones y estudios que nos podrían dar luces de qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas que se han generado para enfrentarnos de nuevo a este desabastecimiento de medicinas. Esa es una forma de verlo, pero también hay otra forma también que preocupa. Este estudio de Fundesa apunta a que varios hospitales del sistema público nacional se van a quedar sin medicamentos en el próximo mes debido a la forma como se ha manejado. Si quieres,
vamos a los detalles de este informe, que además usted lo puede consultar en www.prensalibre.com, una nota producida por nuestra compañera Ana Lucía Ola. A ver, el estudio de Fundesa, como les decía, habla de se hizo sobre 45 hospitales, el cual está apuntando que el 80% se va a agotar su abastecimiento de medicinas en el próximo mes, y eso abarca hospitales como los que estábamos hablando junto con Andrea, del Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios, que son de los que tienen mayor incidencia y mayor cantidad de personas que son atendidas. En el estudio no se habla de Roosevelt, por cierto, se habla en particular de San Juan de Dios. Rocío. Hablemos también acerca del interior del país, porque son varios los hospitales que se están viendo afectados también. Sí, Rochi, y hay que tomar en cuenta, y eso lo vamos a ver en la siguiente gráfica, y es una de las cosas sobre las cuales arroja más luces Fundesa. ¿Por qué es que nos estamos enfrentando a un desabastecimiento de medicina y por qué este es un asunto recurrente en el sistema público nacional? Ustedes van a comenzar a ver esta tabla de cómo es que se asumen las cosas, y eso es lo que ha detectado Fundesa y que creo que es muy relevante. El Ministerio de Salud o las unidades ejecutoras, que son regularmente los hospitales, compran en una buena cantidad, pero su nivel de inversión no va necesariamente al ritmo de gasto de medicinas. El estudio de Fundesa nos habla de compras lentas, es decir, de productos que se consumen de manera lenta dentro de los hospitales, una categoría alta, una categoría media y una categoría baja. Si ustedes ven en la gráfica, está en rojo tanto la lenta como la baja, que son 97.8 millones de quetzales en la categoría lenta, y en la categoría baja son 10.3 millones. ¿A qué se refiere esto? Es medicamento que los hospitales no usan diariamente, sino que su consumo es bastante más lento, por eso el nombre, o bastante más bajo en comparación con las medicinas que se consumen a diario, pero estas son las que más se compran en el sistema de salud, cuando no necesariamente se va al mismo ritmo. Eso en particular es lo que está causando los desabastecimientos. Otto, y se ha dado a conocer que justamente durante los próximos días se mantendrán reuniones, y en una entrevista o las varias entrevistas que realizó el equipo de Prensa Libre de Guatevisión, una experta en gestión pública daba a conocer que en muchas oportunidades se llega a estos casos de emergencia para que las unidades ejecutoras se vean en la obligación de adquirir medicamentos de emergencia, evitando así procesos de fiscalización y transparencia, que es una de las cuestionantes que ha dado mucho de qué hablar. Y que para el bolsillo de los guatemaltecos significa medicamentos más caros. Eso porque hay urgencias, ¿verdad? Pero estos medicamentos más caros terminan en algunos casos beneficiando a personas allegadas al Ministerio de Salud, a algunos diputados, algunas gentes que están dentro del aparato público. Esa es de las cosas que más preocupa, Rocío, y por eso es lo importante de comenzar a transparentar y de hacer eficientes los gastos del parte de las instituciones públicas, y algo tan sensible como el Ministerio de Salud. Si te parece bien, Rochi, para cerrar este reporte, revisemos cuáles son los lugares, según el estudio de Fundesa, que van a estar más afectados, que son de este 85% de lugares que se van a quedar sin abastecimiento. Por lugares quiero decir hospitales de la red pública nacional, y eso va a aparecer en la siguiente gráfica. De acuerdo a este informe de Fundesa, va a ser, como ya lo estamos comenzando a ver, el Hospital General San Juan de Dios, el Hospital Nacional de Mazatenango, el Hospital Nacional de Amatitlán, el de Quetzaltenango, el de Cobán, Alta Verapaz, Totonicapán, el Hospital Rodolfo Robles, el Hospital Pedro Betancourt, que está en Antigua Guatemala, y el Hospital Nacional de Puerto Barrios en Izabal. Estos son los que tienen los niveles más preocupantes, o los que pueden enfrentar un desabastecimiento lo más pronto posible, en el término de un mes, y que ya estamos viendo, lo reportábamos el viernes pasado. En el caso del Hospital General San Juan de Dios no habían medicamentos para tratar shock sépticos, es decir, infecciones generalizadas en el cuerpo de una persona, que es algo que en las emergencias se presenta de manera constante. Y que es uno de los hospitales más importantes del país y uno de los hospitales que más pacientes tiene también, Otto. Muchísimas gracias por ampliarnos un poco más sobre este tema. Y damos un giro en la información, porque tenemos algo preparado para nuestros televidentes, un reportaje especial, ¿no es así?
Sí, Rocío, y que está generando muchísima conversación en redes sociales y que pareciera va a tener repercusiones, o por lo menos en la conversación pareciera ser así. Hoy Prensa Libre publica una historia en la que nuestro compañero Edwin Pitán, junto con Esteban Arriola, llegan al centro penitenciario Mariscal Zavala, que está dentro de una base militar. No les permiten entrar con cámara, pero logran documentar muy bien cómo es que se vive en este centro penitenciario que está dedicado particularmente a reos de alto impacto. Hoy en la noche, a las 9 de la noche, vamos a tener un reportaje en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, donde vamos a lograr contar muchos de estos detalles. Algunos se mencionan ya en la nota de Prensa Libre, en el relato de Prensa Libre, y otros, gracias a la magia de la televisión, vamos a poderlos ir contando de forma visual de manera distinta, así que creo que es importante que lo puedan ver. Hago un pequeño adelanto y que es de las cosas que se han visto. Esencialmente Mariscal Zavala no es una cárcel per se uniforme, hay 3 clases sociales ahí y así se vive de distintas formas. Hay una especie de asentamiento donde viven ciertos reos, hay una especie de condominio donde viven gente como Otto Pérez Molina y hay un nivel VIP, digamos, unas construcciones mucho más elaboradas, similares a cualquier casa de alguna zona residencial de lujo en Ciudad de Guatemala, que están pues a cargo o están a nombre de varios reos. Creo que el reportaje es bastante interesante, de un trabajo que le ha tomado pues varios días y varias semanas a nuestros compañeros encabezados por Edwin Pitán. Mariscal VIP, el refugio de la élite presidiaria, no se lo pierda hoy por la noche. Otto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto saludarte, Rocío, y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, Otto, es así como nos vamos a una nueva pausa, pero veamos qué es lo que viene. Cuando tienes 200 caballos de fuerza, tracción 4x4, lo que menos necesitas es una carretera. Chevrolet, find new roads. Mucho de qué hablar, cultura, farándula, deportes y más noticias nacionales. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. Alumnos y catedráticos de la Universidad del Valle envían piezas que se utilizarán para enviar un experimento biológico a la Luna. Tenemos los detalles en minutos. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. En VG, la universidad. Estamos de vuelta con más información. Varias personas asisten al puesto de vacunación contra COVID-19 ubicado en la 6ª Avenida de la Zona 1. En el lugar, un grupo de salubristas brindan atención a los peatones que desean vacunarse, administrando la primera, segunda dosis y dosis de refuerzo de AstraZeneca, Pfizer y Moderna. Este puesto de vacunación ambulante apoya a que los guatemaltecos que aún no cuentan con alguna dosis o no han completado su esquema se vacunen. Según el médico a cargo, estarán todo el mes de febrero de 7 de la mañana a 1 de la tarde durante la semana. Estamos administrando primera, segunda dosis y dosis de refuerzo de AstraZeneca, Moderna y Pfizer para toda la población. Únicamente debe presentar su DPI. Al momento de tener alguna duda por alguna dosis, nosotros verificamos en el sistema, ¿verdad?, para completar qué dosis le corresponde. De 150 a 200 personas estamos vacunando, ¿verdad? Es un dato pues bastante relevante y que nos motiva a nosotros para seguir con la actividad porque vemos muy buena respuesta de parte de toda la población. Un grupo de estudiantes y catedráticos de la Universidad del Valle fue invitado en el 2019 a formar parte de un proyecto que busca enviar un experimento biológico al espacio. Un equipo de Noticiero Guatevisión los visitó para conocer más sobre el trabajo que realizaron. Paula, buenas tardes, te escuchamos. Sí, Rocío, buenas tardes. Esta mañana visité a los catedráticos y alumnos que forman parte del proyecto DSRG. Como tú mencionaste, la idea es enviar un experimento biológico que en este caso va a medir el impacto de la radiación en las células de levadura. Andrés Bio, uno de los catedráticos, nos explica más. Este año empieza una de las misiones más importantes de NASA, que se llama Artemis. Artemis es la hermana de Apolo, entonces son las misiones, digamos, hermanas de Apolo que llevaron al hombre originalmente a la Luna.
y ahora Artemis son las misiones para regresar al ser humano a la Luna. La NASA tiene miras a regresar no solo a la Luna, sino a establecer, digamos, una permanencia de largo plazo y llevar también a la primera mujer a la Luna. Entonces, dentro de estas van a haber varias misiones. Este año sale la primera, que se llama Artemis 1. Esa misión no va a ir tripulada, únicamente lleva experimentos biológicos. Entonces, este experimento, que es liderado por Luis Sea, va a medir el impacto de la radiación cósmica en células de levadura. Para ver, ¿por qué es levadura? Porque el 70% del ADN de la levadura se parece al del humano. Este grupo de guatemaltecos hizo las piezas donde se montarán esos experimentos biológicos que serán enviados a la Luna. Uno de los retos fue trabajar con la materia prima que fue enviada por la NASA. Se trata de un polímero usado en aplicaciones aeroespaciales, el cual nunca habían trabajado. En este proyecto participa una mujer. Ella es Eileen Meda, quien nos explica más de lo que hizo. Tuve dos roles en este proyecto. El primer rol fue darle el acabado a las piezas que se maquinaron. Aquí se diseñó la estrategia para maquinar las piezas. Entonces, al momento que salían de la máquina, la CNC, yo tenía el deber de darle el acabado con una herramienta especial. También tuve el rol de limpiar, de diseñar y realizar el procedimiento de limpieza ultrasónica de componentes que iban colocados en las piezas. Son unos insertos roscados, entonces llevan un procedimiento especial de limpieza porque van a ir al espacio, ¿verdad? Entonces tienen que llevar un procedimiento de limpieza cuidadoso para que no se altere con la temperatura y radiación. Andrés Bio tuvo la oportunidad de viajar recientemente a la NASA para conocer el cohete donde será lanzada la primera misión Artemis y donde irán los experimentos. El lanzamiento se esperaría hacer en abril o mayo de este año. Con estas buenas noticias para el país, Rocío, regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ti también. Nosotros, por supuesto, estaremos dando cobertura en todo lo relacionado a este equipo de jóvenes y catedráticos de la Universidad del Valle de Guatemala. Conocemos ahora los mensajes que ustedes, nuestros televidentes, nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp de Guate Reporta. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Comenzamos con la información que recibimos de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Se trata de un grupo de jóvenes que trabaja en el proyecto Patitas Callejeras, una organización que rescata perros en condición de calle. Patitas Callejeras nace de la preocupación por el maltrato, el abandono y la proliferación de perritos en situación de calle. Somos jóvenes que voluntariamente queremos mejorar la calidad de vida de los perritos y gatitos callejeros. Patitas Callejeras es sin fines de lucro y nos sustentamos 100% de donaciones y el apoyo del recurso humano voluntario. Nuestra misión es construir un albergue que proporcione protección y seguridad, y asimismo concientizar a la población la importancia y lo que conlleva tener a un perrito como parte de la familia. Esterilizar, alimentar, rescatar y resguardar para Patitas Callejeras son prioridad en este momento. Promocionamos la adopción e incentivamos a las personas que no comparten nuestra filosofía en respetar y no dañar la naturaleza de los perritos. Vamos ahora con el video que nos envió Rodolfo de la ciudad capital. Se trata de imágenes que captó la cámara de seguridad instalada en la sala de su casa, que muestra el momento del sismo que se registró el miércoles 16 de febrero último, con magnitud de 6.8 grados Richter y epicentro en las costas de Escuintla. Recordemos que este sismo dejó 3 fallecidos y más de 89,000 afectados, según datos de la Conred. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Estos son los portones de Mariscal Zavala. Posteriormente hay garitas que están resguardando efectivos del Ejército Nacional y custodios del sistema penitenciario. Hay una vía pavimentada de 800 metros de longitud que conduce al penal de esta base militar.
Lo que poco se conoce es que adentro de estas instalaciones se oculta algo. No toda la población reclusa vive en las mismas condiciones. Tres filas de asientos y atractivo diseño en la nueva Chevrolet Captiva 2022. 10 minutos para las 2 de la tarde. Este lunes concluye el periodo para que abogados puedan ser electos como miembros de la nómina en la que el presidente Yamatei elegirá al próximo fiscal general. Edwin Pitán está en la Corte Suprema de Justicia. Edwin, cuéntanos, ¿quiénes han llegado? Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión de las 13 horas. Hace pocos minutos han venido a dejar el expediente de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a este sitio en el cual se están recibiendo todos los currículums de los aspirantes a fiscal general. La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por medio de delegados, ha presentado su expediente y de esta manera participar en este proceso de postulación. Recordemos que esta postuladora estará definiendo una nómina de 6 aspirantes y que posteriormente será entregada al presidente de la República para que elija al próximo fiscal general. Y con la entrega de este expediente por parte de la jefa del Ministerio Público, pues se está confirmando su intención de continuar en el cargo. Además, este día, que es el último para entregar estos expedientes, han venido a dejar los mismos Jorge Luis Donado, actual Procurador General de la Nación, asimismo Oscar Dávila, quien es el titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y el exdiputado Fernando Linares Beltranena. Más de 20 expedientes en estos momentos se han presentado en esta postuladora, que, como indica anteriormente, es el último día para entregar cada uno de estos documentos y deben de cumplir los requisitos para poder continuar en este proceso de selección. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Que tenga usted una excelente semana. Ponemos punto y final a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y, como siempre, es un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias más importantes. Este día recordamos a la afamada cantante estadounidense Nina Simone, quien nació el 21 de febrero de 1933 en Carolina del Norte. Conocida como la sacerdotisa del sol, fue una cantante, compositora y pianista estadounidense que también incursionó en otros géneros similares como el jazz, blues y el R&B. Gran luchadora por los derechos civiles de las personas de ascendencia africana, esta lucha queda expresada en muchas ocasiones a través de sus canciones. Recibió 15 nominaciones a los premios Grammy y fue reconocida con el Grammy Hall of Fame en el año 2000. Además, 2 días antes de morir, el 19 de abril de 2003, se le concedió un diploma honorario en el Instituto Curtis, una academia artística de Filadelfia que la rechazó cuando tenía 19 años por ser negra. Que tenga usted una excelente tarde. Lo espero mañana a la 1 con más información.